Hola a todos y todas y bienvenidos nuevamente a Explore Rock Art, una serie sobre arte rupestre, aquellas imágenes pintadas o grabadas sobre diferentes tipos de rocas por grupos humanos en el pasado. En el episodio de hoy nos enfocaremos en qué información nos puede brindar la ubicación, el emplazamiento de estas imágenes sobre los grupos humanos que las crearon. A diferencia de los objetos que son portables y por lo tanto pueden moverse y circular en el paisaje, el arte rupestre se encuentra anclado, fijo, en el lugar para el cual fue pensado originalmente. La persona que lo creó, que lo pintó, que lo grabó, estuvo parada en ese mismísimo lugar años atrás y lo eligió específicamente. La ubicación es fundamental en el estudio de arte rupestre y es una de las vías que nos permite acercarnos a conocer un poco más sobre el rol o la importancia que podrían haber tenido estas imágenes en el pasado. Acompáñenme hoy para descubrir cómo lo podemos descifrar. Es importante recordar que el arte rupestre tuvo diferentes significados para diferentes grupos. A través del tiempo y alrededor del mundo, estas imágenes han tenido distintas funciones, roles, usos y razones de ser, por lo que debemos prestar atención a las particularidades de cada sitio, de cada cultura y evitar a toda costa hacer generalizaciones. Ahora bien, para poder discutir el emplazamiento, debemos manejar con soltura dos conceptos claves: visibilidad y accesibilidad. El término visibilidad puede estar haciendo referencia tanto a la claridad con la que podemos ver un objeto específico o a qué distancia, cuán lejos podemos ver con claridad desde una ubicación específica. Debemos preguntarnos, por ejemplo, si estas imágenes fueron creadas para ser vistas por muchos, tal vez en áreas abiertas o muy transitadas, o incluso en sitios residenciales donde se vivía, o si por el contrario, estas imágenes fueron creadas para ser vistas por pocos individuos, tal vez al interior de cavernas o en recovecos entre las rocas. Nos podemos preguntar también si se pueden ver desde bien lejos, ¿sí?, a largas distancias, o si es necesario estar parado cerquita o agachado para poder apreciarlas. O también, por ejemplo, si se pueden ver con luz natural o si necesitamos luz artificial, como por ejemplo fuego. Cada una de estas preguntas nos puede ayudar a descifrar algunas de las posibles motivaciones detrás de estas prácticas pictóricas y conocer un poco más a estos magníficos artistas. El segundo concepto, accesibilidad, es igual de importante, y este responde a la pregunta: ¿cuán difícil es llegar a donde se encuentran las imágenes? ¿Lo puedo hacer por mi cuenta? ¿Es peligroso? ¿Necesito, por ejemplo, cierta destreza física o habilidad específica, como por ejemplo saber escalar o conocimientos exhaustivos del paisaje o cómo moverme en profundos sistemas cavernarios? ¿Llegar a estos lugares implica grandes esfuerzos, mucho tiempo? ¿Tengo que atravesar, por ejemplo, vegetación densa y tupida o tal vez atravesar algún rápido peligroso? Estas preguntas en torno a la accesibilidad nos permiten indagar con respecto al tiempo necesario y la energía requerida para poder crear este arte. Incluso en algunos casos nos puede brindar algunas pistas sobre quiénes al interior del grupo podrían haber sido los artistas. La combinación, la articulación entre visibilidad y accesibilidad ha brindado algunas de las interpretaciones e hipótesis más sólidas en la arqueología sobre el rol de estas imágenes o el rol que habría tenido el arte rupestre para diferentes grupos alrededor del mundo. Nos permite pensar, por ejemplo, si se trataron de prácticas privadas, llevadas a cabo por y para individuos selectos al interior de una sociedad, o todo lo contrario, si acaso estas imágenes fueron creadas para ser vistas y vividas por todos los miembros de una comunidad, o incluso ser reconocibles y visibles para recién llegados y transeúntes. Antes de continuar, si estás disfrutando de este contenido y te gustaría conocer un poco más sobre el mundo del arte rupestre, te invito a suscribirte a este canal, así estarás notificado cada vez que haya un nuevo video. Con los conceptos de visibilidad y accesibilidad en mente, ahora sí podemos comenzar a abordar el potencial informativo que tiene el desplazamiento en los estudios de arte rupestre. Y para ello debemos considerar tres diferentes escalas de análisis: la ubicación en el paisaje, la ubicación al interior del sitio y la ubicación específica en la roca. Comencemos desde lo más amplio, la ubicación en el paisaje. Para esto tenemos que abordar por lo menos 5 aspectos. El primero tiene que ver con la proximidad del sitio a rasgos relevantes del paisaje, como fuentes de recursos importantes. Por ejemplo, no es raro en regiones áridas o semiáridas encontrar los sitios con arte rupestre cerca de fuentes de agua. En segundo lugar, debemos considerar la conectividad visual, es decir, cuando me paro en el sitio, ¿qué otros lugares llamativos puedo ver? Tal vez algún otro sitio arqueológico o alguna formación geológica ya notoria, como una montaña o un volcán, que podrían haber tenido algún tipo de importancia o haber llamado la atención
a los grupos humanos que habitaron la región en el pasado. En tercer lugar, accesibilidad. ¿El sitio es fácil de encontrar? ¿Cualquiera lo puede visitar o incluso llegar de imprevisto? ¿O se trata más bien de una ubicación difícil de acceder sin un guía o indicaciones claras? El cuarto aspecto a considerar es la visibilidad. ¿Se trata de una locación que resalta en el paisaje? ¿Tal vez una formación cuyo color o forma la haga visible a grandes distancias? ¿O por el contrario se trata de un sitio o un lugar poco obtrusivo, que pasa desapercibido a menos que te lo señalen? Y finalmente, rango de distribución. Con frecuencia nos encontramos que hay imágenes puntuales con diseños característicos que se repiten en diferentes sitios a través de grandes territorios. Los estilos en el arte rupestre, estos modos de hacer compartidos, pautados, suelen estar vinculados con grupos socioculturales específicos. Por lo tanto, mapear en el paisaje dónde se encuentran presentes estos estilos nos puede ayudar a pensar cuestiones vinculadas a la movilidad de estos grupos o al menos su dispersión iconográfica. Estudiar la relación entre las imágenes y el paisaje nos puede ayudar a entender de qué manera percibían estos grupos el territorio en el que vivían y los recursos allí presentes. Cuando pasamos a nuestra segunda escala de análisis, la ubicación anterior del sitio, debemos contemplar al menos dos aspectos centrales. El primero es el emplazamiento en sí de las imágenes. ¿Se encuentran señalando algo en particular? ¿Están distribuidas de manera homogénea a lo largo de todo el sitio? ¿O están más bien concentradas en ciertos sectores? Y segundo, debemos descifrar de qué tipo de sitio se trata. ¿En qué tipo de sitio están eligiendo pintar o grabar sus imágenes? En otras palabras, ¿qué pasa cuando empezamos a prestar atención al resto del registro arqueológico allí presente? ¿Qué otras actividades fueron llevadas a cabo en este mismo lugar? ¿Es el mismo lugar en el que viven, comen, duermen, cocinan? ¿O se trata más bien de un sitio ritual? O tal vez un enterratorio. Podemos preguntarnos también, por ejemplo, si este fue un lugar que fue reocupado o revisitado constantemente a lo largo del tiempo, o si la evidencia arqueológica sugiere más bien ocupaciones puntuales, aisladas, vinculadas a esta localidad. También pensar cuántas personas entran a la misma vez en este lugar, en este sitio, y por lo tanto, cuántas personas pueden estar interactuando, creando o vinculándose con este arte de manera simultánea. ¿Un grupo entero? ¿Una comunidad? ¿Una familia? ¿Un único individuo? Alrededor del mundo tenemos ejemplos de todos estos diferentes escenarios. Conocer o entender qué tipo de sitio, en qué tipo de sitio están eligiendo pintar o grabar sus imágenes nos puede ayudar a discernir en qué parte de la vida de estas personas entraba en contacto el arte. Y de esta manera también podemos comenzar a indagar respecto a quiénes se vincularon con este arte, cómo y mientras hacían qué. Y finalmente debemos abordar nuestra escala más pequeña, es decir, la ubicación sobre la roca. Y para esto debemos considerar por lo menos 4 aspectos. Primero, cómo interactúan las imágenes con la superficie de la roca en la que se encuentran plasmadas. Es decir, preguntarnos de qué manera están interactuando con rasgos o características de esta superficie. En algunos lugares tenemos evidencia de la incorporación de la morfología de la roca a los diseños elaborados, mientras que en otros casos estas características de la superficie han sido completamente pasadas por alto. En segundo lugar, debemos analizar la interacción con otras imágenes. Las representaciones en cuestión se encuentran aisladas o interactuando con otras. Y de ser así, ¿cómo es esa interacción? Cuando se llevan a cabo nuevos dibujos, ¿cómo tratan las imágenes preexistentes? ¿Las obliteran? ¿Las reciclan? ¿Las ignoran? ¿Hay imágenes que aparecen siempre juntas, diseños particulares que están siempre juntos y otros que nunca coexisten? Luego tenemos que prestar atención nuevamente a la accesibilidad. Es decir, el artista cuando creó estas imágenes, ¿lo podría haber hecho parado o sentado cómodamente? ¿O encontramos estas representaciones fuera del alcance, tal vez a grandes alturas? Lo que habría implicado, por ejemplo, la creación de algún tipo de andamiaje o estructura para poder elaborarlas. Esto nos permite medir la inversión de tiempo detrás de la creación de las imágenes. Y de esta manera nos ayuda a evaluar, en cierto modo, la importancia o la mayor o menor dedicación destinada o asociada a estas prácticas pictóricas. Y finalmente, debemos considerar o debemos preguntarnos de qué manera afecta el emplazamiento de la imagen a su visibilidad. Una representación en altura a varios metros, si es lo suficientemente grande, puede ser vista desde muy lejos, lo cual nos podría estar dando algún tipo de pista o un indicador con respecto a la motivación detrás del gran esfuerzo implicado en su creación. Muy diferente es el caso de un pequeño diseño creado bien cerca del suelo o en algún recoveco entre las rocas. Cuenta otra historia sobre quién se espera que la vea, para quién está destinada. Es fundamental recordar que no debemos jamás separar las imágenes de su contexto. Al igual que cualquier hallazgo arqueológico, el contexto es crucial. Dónde encontramos el objeto y en asociación con qué nos puede brindar tanta o más información que el objeto por sí solo. Y lo mismo aplica para el arte rupestre.
dónde se encuentra una imagen y de qué manera interactúa con rasgos del paisaje, otras representaciones y el resto del registro arqueológico, nos puede brindar pistas invaluables que nos permiten acercarnos a mejores y más atinadas interpretaciones sobre el rol o la importancia de estas imágenes o de estas prácticas pictóricas para los grupos humanos del pasado. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, los invito como siempre a dar me gusta, compartirlo y suscribirse a este canal. Espero verlos muy pronto por acá de vuelta.